El evangelio de este segundo domingo de Cuaresma es el evangelio de la transfiguración del Señor Jesucristo. De hecho, se le conoce como el domingo de la transfiguración. Estamos en este camino cuaresmal y la Iglesia, en su sabiduría litúrgica, nos presenta esta escena de la transfiguración del Señor Jesús, que está tomada del evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versículos 2 al 10. Es precisamente el comienzo de la segunda parte del evangelio, que nos relata cómo Jesús va camino hacia Jerusalén, después de haber estado en su ministerio público en Galilea, en el norte de Tierra Santa. Ahora se dirige hacia Jerusalén, la ciudad santa. Pero en este camino hacia Jerusalén, Jesús inicia diciendo que allí va a padecer, va a sufrir, va a llegar al martirio. Los discípulos no comprenden lo que Jesús les acaba de decir. Entonces Jesús les va dando unas instrucciones discipulares para irlos metiendo en el camino de su seguimiento. Y justo después de este primer anuncio de la pasión viene esta hermosa escena, que es una autorrevelación, una manifestación divina que va indicando, va mostrando la identidad de Jesús. Por eso el evangelio de hoy podemos dividirlo en los siguientes momentos. En primer lugar, el evangelista señala que Jesús escogió a 3 de sus discípulos. De esos 12, hay un grupo de 3 que Él escoge en momentos determinados y los lleva para que lo acompañen en sus actividades, o en este caso, en la escena que van a contemplar. Se trata de Pedro, Santiago y Juan, y suben a un monte. Y estando allí viene esta manifestación, esta teofanía, una manifestación divina, porque sucede algo sorprendente. Las vestiduras de Jesús se pusieron blancas, y dice el evangelista, como ningún lavandero o batanero del mundo puede dejarles. Y en la escena maravillosa de una luz resplandeciente aparecen al lado de Jesús 2 personajes muy importantes del Antiguo Testamento, que son Moisés y Elías, y dice que están conversando con él. Estos personajes indican la plenitud de la ley y de los profetas, porque Moisés representa la ley dada por Dios en el monte Sinaí al pueblo, y Elías representa la profecía, los profetas del pueblo de Israel, y Jesús en el medio, Jesús como el centro de la revelación, como el culmen de la revelación definitiva de Dios. Después viene una reacción muy particular de Pedro, que dice: Señor, qué bien se está aquí, es bueno, qué bueno estar aquí, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y inmediatamente esta reacción de Pedro, una reacción llena de emoción, de alegría, como si quisiera suspender la escena, guardarla, atraparla en unas tiendas, en unas chozas. Viene una nube que cubre todo el espacio donde están, y desde la nube sale una voz, la voz del Padre: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esto viene a confirmar la revelación que ya se había dado en la escena de la transfiguración. Porque la escena de la transfiguración es una revelación por parte de Dios de la identidad del Hijo. Es decir, es su Hijo, y aparece glorioso, aparece deslumbrante, aparece en un ámbito de gloria y de majestad. Y al confirmar con esas palabras, este es mi Hijo, está haciendo una revelación directa a través de su palabra, y además dando una orden concreta: escúchenlo. Después, cuando se escucha la voz, ya aparece solo Jesús con los discípulos, y entonces termina la escena de la transfiguración propiamente dicha, y comienzan a bajar del monte nuevamente para seguir camino hacia Jerusalén. Y es allí donde aparece un elemento propio del Evangelio de San Marcos, que es el secreto mesiánico, es decir, donde Jesús prohíbe a las personas que cura o a las personas endemoniadas que libera que revelen su identidad, que no digan que Él es el Mesías, que no digan que Él es el Hijo de Dios. Y por eso les dice también aquí a estos 3 discípulos que no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que Él resucite de entre los muertos. Ellos no comprenden lo que Jesús les acaba de decir, y dice que discuten o hablan entre ellos qué significa aquello de resucitar de entre los muertos. Por eso decía al comienzo que en la pedagogía litúrgica de la Iglesia este evangelio viene muy bien. Primero, porque se ubica después del anuncio de la pasión, algo que los discípulos no comprendían en ese momento, y además les llenaba de temor, de miedo. Pensar que su maestro, al que estaban siguiendo, que les atraía tanto,
que había hecho tantas obras especiales, que generaba tanta atracción en ellos y por eso lo estaban siguiendo, dijera que iba a morir y de una manera más violenta, que iba a padecer. Segundo, este evangelio es muy significativo porque desde ya nos adelanta lo que será la plenitud de la Pascua, la resurrección. La transfiguración es como un adelanto de esa gloria de Jesús resucitado que escucharemos después en los relatos de la aparición del resucitado a sus discípulos y a la comunidad cristiana de los orígenes del cristianismo. Y en tercer lugar, este evangelio nos recuerda que en la vida hay dos elementos que no podemos dejar de combinar, que son propios de la existencia, que es el elemento de la alegría, de la satisfacción, de la gloria, expresados en la transfiguración, en ese momento especial, solemne, en esa escena divina, donde todo es luz, donde todo es resplandor, como lo describe el evangelista, donde se ve a un Jesús glorificado, brillante, resplandeciente. Y el otro elemento es la lucha constante, el sacrificio permanente, que está indicado en ese camino hacia Jerusalén, donde va a ser el destino final de Jesús, que es la pasión y la muerte en la cruz. Para llegar a la gloria de la resurrección, para llegar a la transfiguración y poder manifestar un aspecto resplandeciente y glorioso como el del momento de la transfiguración, se necesita pasar primero por el camino hacia Jerusalén, que es un camino de renuncia, de entrega, y después por la pasión y por el sacrificio de la propia vida. Esta es la vida de todo cristiano. La Cuaresma nos invita a pasar también por ese camino cuaresmal que es de penitencia, de sacrificio, de renuncia, de oración, de ayuno, de reconciliación, de arrepentimiento, de conversión, de sacrificio cotidiano y diario para llegar a la Pascua, a la gloria de la resurrección, a la luz resplandeciente de la nueva vida que se manifestó en ese momento de gloria de la transfiguración y que se manifiesta plenamente en la resurrección del Señor Jesús. Continuemos pues este camino de Cuaresma, guiados, animados por este evangelio de la transfiguración que nos recuerda que no todo es sufrimiento, que no todo es dolor, sacrificio y lucha, que llegaremos un día a la fiesta de la resurrección, a la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La vida es lucha y fiesta, es tabor y camino hacia Jerusalén. Tenemos que subir a la montaña de la oración para encontrarnos con Dios, y qué bien estar ahí, pero no nos podemos quedar ahí solamente en la contemplación, tenemos que bajar luego a la realidad de la vida para seguir caminando, sacrificándonos, entregándonos como Jesús para dar vida al mundo.